Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en debate público. Los pasados días 18 y 19 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó un viaje muy importante para las relaciones de México con otros gobiernos progresistas y también para el restablecimiento de un entendimiento con España, después del desencuentro derivado del tema del perdón que se le solicitó a la corona española frente a los abusos de la conquista. La reunión del cuarto encuentro de defensa de la democracia fue también un momento para que las cuatro grandes naciones de habla hispana y también de habla portuguesa que compartimos proyectos progresistas uniéramos esfuerzos. Estoy hablando de México, España, Brasil, Colombia y Uruguay también. Por supuesto, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó en su participación tres ejes fundamentales que identifican muy bien la política exterior de México en esta etapa de la Cuarta Transformación y del humanismo mexicano. En primer lugar, la defensa de la soberanía como un bien eje central en todas las relaciones mundiales. Una propuesta de pacificación y de reforma de las Naciones Unidas para también enfrentar los desafíos recientes de este mundo acosado por el unilateralismo y por los mensajes bélicos. Y por supuesto un llamado urgente de solidaridad con Cuba. Con estos ejes también la presidenta dejó Barcelona con un muy buen sabor de boca en una reunión con los propios mexicanos residentes en Barcelona y los avances del proyecto de la supercomputadora. Empezamos debate público. Regresamos a debate público y bueno, presento a la mesa. Para mí es un enorme gusto tener de regreso, como si fuera un hijo pródigo, Alberto Nájar. Muchas gracias, Alberto, por estar aquí con nosotros. Aquí estoy de regreso, muchas gracias. Director de Noticias del IMER. Azul Alzaga. Un placer. Conductora de Punto de Referencia, que compartiste en una primera etapa con Alberto Nájar. Jesús Ramírez Cuevas, periodista. Buenas noches, ¿qué tal? Coordinador de asesores de la presidencia. Muchas gracias, Jesús. Karen Lozada, coordinadora de opinión digital en el Sistema Público de Radiodifusión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, creo que todavía el evento en Barcelona, lo debatido, lo ocurrido ahí, nos da todavía para mucho más. Fueron 2 días muy intensos de actividad de la presidenta de la República y quedaron ahí varios mensajes importantes en un contexto cada vez más polarizante, en donde pues, la ultraderecha ha querido tener la conversación, la narrativa, el discurso de las relaciones internacionales. ¿En qué medida, Alberto, consideras que el evento de Barcelona es un contrapeso a todo esto o si simple y sencillamente pasó de noche? No pasó de noche porque puso en evidencia que efectivamente hay por lo menos 2 grandes proyectos de entender la democracia y la convivencia entre las distintas sociedades. Una que queda claramente desnudada es la ultraderecha, no solamente española, sino la mexicana y la estadounidense, y que quedan ahí muy identificadas hasta en la definición del librito. La ultraderecha generalmente necesita que el debate se banalice, se vaya a los insultos, a los lugares comunes, que es en donde van a encontrar un buen asidero, porque no tienen proyectos, simplemente fomentan eso, insulto, odio. Discurso de odio. Discurso de odio. Y son incapaces de responder ante hechos contundentes como los que acompañaron al mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque no es nada más el hecho de lo que significa la primera presidenta de México en un foro de esa naturaleza, sino que se acompaña de resultados con un modelo económico de entrada que es el que más defiende la ultraderecha y que con una propuesta distinta da estos resultados. Más de 13.5 millones de mexicanos salen de la pobreza, existe un nivel de educación que está en crecimiento, el Producto Interno Bruto se mantiene estable, el FMI, que es el gurú
de estos grupos de ultraderecha reconoce que el único país en el planeta que va a tener crecimiento es México. Es decir, el discurso de la presidenta se acompaña de hechos concretos. Y del otro lado, pues no hay más que lo que ya se conoce, acompañado de una buena cantidad de insultos y agresiones, con esta idea de imponerse a raíz del grito. Por esto también es importante lo que dijo el presidente del gobierno español. Gritan, no proponen, porque en esa medida la razón pierde la posibilidad de llegar a buen puerto. Y es allí entonces donde tienen unos picos de estridencia, sobre todo en redes sociodigitales, donde solo hay grito, pero una vez que se aterriza en la realidad, ya viene la otra cara. Y la otra cara, pues, es lo que se propuso del lado de este encuentro, ¿no? Se le ha querido satanizar, minimizar en los eventos. Hubo algún comentócrata que decía que fueron 4 contra 13 que reunió Donald Trump. Sí. O sea, en Miami, en Mar-a-Lago, o sea, dices, pero esos 13 que reunió Donald Trump, ninguno pudo hablar porque Donald Trump no los dejó. Exactamente, que esa es la principal diferencia. Y los humilló. Entonces, sí, es pertinente, porque una vez más queda claro que hay al menos estas dos propuestas claramente identificadas, en la medida en que se puedan verbalizar, que las podemos ubicar claramente quién está y cómo actúa, en esa medida también el efecto que puede llegar a tener se neutraliza. Y yo creo que por eso es una de las ganancias de este encuentro. Azul, tus reflexiones sobre el encuentro y lo que está generando. Creo que una de las cosas que a partir de esto que está diciendo Alberto que vale la pena señalar es el hecho de que se da un encuentro entre iguales, que así se plantean y que desde ahí sí hablan de afinidades sobre un proyecto que es claramente una contraposición a un otro proyecto, porque no es que no haya propuesta, en los hechos sí la hay, y es la propuesta de un mundo muy desigual, un mundo que pues lo que plantea es que unas cuantas personas, unos cuantos sectores tengan el acceso a todos los beneficios posibles en detrimento de una gran cantidad de la población, pero además no solamente en términos económicos, sino esto tiene implicaciones políticas, tiene implicaciones sociales, y por eso creo que el tema de la democracia planteada como, si ustedes se fijan, en este encuentro no se habla de enemigos, ¿no? Como si lo... Estoy poniendo los contrastes, ¿no? Estamos entre iguales frente a una cumbre o un foro de Donald Trump en donde es él con sus vasallos. Estamos hablando de una convención que queremos construir en donde todos reconocemos la dignidad de un otro pueblo, una otra nación, un otro gobierno, la soberanía, el respeto, digamos, por esas fronteras y también la necesidad de desde ahí pues ver de qué manera nos podemos coordinar, nos podemos ayudar, el tema de la solidaridad y la fraternidad entre los pueblos, contra un otro discurso de que lo que habla es vamos a plantear quiénes son nuestros enemigos y contra esos vamos a ir y los vamos a aniquilar. Digamos, son propuestas muy, muy, muy distintas en lo que hace al horizonte que plantea para un mundo y una humanidad. Digamos, aunque hay un ¿no? punto de encuentro, déjame problematizar aquí. Tanto en el lado trompiano, por decirlo de alguna manera, y de las ultraderechas, como de este lado del progresismo, hay una necesidad y una urgente necesidad de reformar la ONU, las Naciones Unidas. Creo que ambos polos están reconociendo que este ecosistema internacional de la posguerra ya no funciona. ¿En qué medida ya no funciona para los intereses, en el caso de UNO, que es, o sea, la ONU se plantea como una instancia multipolar, aunque en los hechos sabemos que funciona a partir de la preponderancia de ciertos poderes, en este caso muy, muy particular de Estados Unidos, pero que aún así tiene contrapesos. El Consejo de Seguridad, los tiene en la Asamblea, en la Asamblea General de la ONU, en donde por más que no haya resoluciones que se tengan que llevar a cabo, sí genera un relato, una narrativa y una disposición de los países que ahí participan
en donde se ganan y se pierden debates morales sobre todo, ¿no? Y Estados Unidos está harto de tener esos contrapesos, por eso se ha salido de la OMS, por eso se ha salido de una bola de instancias que surgieron de esa forma de concebir la ONU, que en realidad era para lavarle la cara a Estados Unidos, Claro. pero donde él podía convivir bien con esas reglas y de todas maneras prevalecer. Lo que hoy plantea un Donald Trump es que ya sí, en cuanto a lo que son sus intereses actuales, ya no puede prevalecer porque sí necesita que haya unilateralidad, sí necesita que se reconozca militarmente su poderío, también económicamente, y la imposición de sus reglas, ¿no? Y la posibilidad, además, de intervenir en cualquier país, cosa que es una de las situaciones que la ONU trató de modular, ¿no? ¿Qué se plantea del otro lado? No, bueno, pues justamente esto que era la gran careta de la ONU, donde se planteaba como una gran democracia donde todos participamos, pero que realmente sabemos que no es así, vamos a llevarlo a un lugar en donde sí sea, Sí. en donde quienes estamos ahí sí tengamos representatividad, porque finalmente nosotros somos representantes de nuestros pueblos, pero eso no se está viendo reflejado en la ONU. Lo que se está viendo reflejado es un gran gobierno por el que nadie votó. O sea, hay toda una serie de países que no votamos por eso y sin embargo tenemos que padecerlo. Entonces, ¿de qué manera hacemos que se restablezcan las reglas para que sí podamos llegar a una institucionalidad que nos permita reconocernos, que nos permita sí tener esa representatividad y tener pues una situación más justa, ¿no? Con respecto a las decisiones que se toman a nivel internacional y que tienen impacto en cada uno de los pueblos. Jesús, si no hubiera ocurrido lo de Venezuela, lo de Irán y el hostigamiento a Cuba, ¿crees que la cumbre hubiera tenido otra connotación? Bueno, evidentemente la coyuntura siempre ayuda o desfavorece una Sí. iniciativa. Creo que la coyuntura ha favorecido esta iniciativa, porque revela que la democracia está en riesgo. O sea, todos estos gobiernos de ultraderecha lo que están cuestionando son los derechos de los ciudadanos. Claro. Están cuestionando la pluralidad de las sociedades. Están cuestionando la migración. Están cuestionando los derechos de las mujeres, los derechos de la sexualidad, de la diversidad sexual. Así es. Entonces, están estigmatizando a las personas de origen africano, están estigmatizando a los árabes, están estigmatizando a los asiáticos. Entonces, todo ese componente de odio que construye el sujeto de su odio para poder hacer política, porque no pueden hacer política, como bien se decía, no tienen proyecto, pero su proyecto en realidad es un proyecto unilateral. Es digamos, ya lo hemos vivido en otros momentos. No hay que inventar que la ultraderecha, ¿dónde va? Va a lo que ya hemos vivido en el siglo XX. Va al fascismo, va al autoritarismo. Le estorba la democracia a un gobierno, pues eliminas el Y lo Congreso, vivimos eliminas la Suprema Corte, en fin. con el thatcherismo y el reaganismo. Es decir, a veces se nos olvida que antes del fascismo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, o de entreguerras, hubo una ultraderecha rampante. Llamada neoliberalismo, Neoliberalismo. porque la señora Thatcher como el señor Reagan son los que inician la política neoliberal. Así es. El neoliberalismo fracasó, generó un enojo social, aumentó la desigualdad y la pobreza en el mundo. Y entonces la ultraderecha ahora se disfraza de crítico del neoliberalismo. Así es. Y entonces dice, eso es culpa de los progresistas, ¿no? Que Sí. por defender su estado de bienestar, por defender los derechos sociales, el gasto público, la rectoría del Estado en la economía. La agenda woke. La agenda woke, ese es ya el agregado a todos los derechos de las minorías. Entonces, y de otras que no son tan minorías. En fin, es como echarle la culpa al otro de algo que son los responsables. Porque precisamente estos actores que están cuestionando a los gobiernos de izquierda, pues son los que promovieron la privatización de los recursos naturales, la privatización de la industria, la privatización digamos, de los servicios públicos. El problema climático. Y toda la política de las energías fósiles son promovidas también desde la derecha. Entonces, ¿qué tenemos al respecto? Que están queriendo culpar al progresismo de las consecuencias de las políticas neoliberales. Ahora, las fuerzas de izquierda o progresistas también tienen su parte de debe, y lo dijo muy claramente Lula. Lula dijo, la izquierda progresista bien portada, ¿no? Respeta las reglas del modelo
y termina siendo el sistema mismo. Entonces nosotros somos responsables de las consecuencias de las políticas que no pudimos cambiar, de una política económica que promovía el crecimiento de grandes fortunas y el empobrecimiento de millones de personas, de la privatización de los recursos, de los servicios, todo esto de que hemos hablado. También los gobiernos progresistas, en aras de cumplir, o porque no tenían mayoría en el Congreso, o porque finalmente no tenían la fuerza para cambiar, o la voluntad para cambiar la política neoliberal, aceptaron tener un programa de izquierda en las elecciones y ejercer un programa de derecha en el gobierno. Así es. Eso lo rompió México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum. La fatalidad de que la izquierda tuviera que gobernar con políticas de derecha. Así es. Y demostrar que la izquierda tenía un proyecto propio, basado en las libertades, basado en los derechos sociales, basado en la soberanía nacional y popular, en la autodeterminación de los pueblos. Lo que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum en ese encuentro es: nosotros tenemos una política internacional basada en nuestra historia, Claro. en nuestra experiencia, y que digamos, el eje articulador de esa política internacional es el respeto a la autodeterminación de los pueblos. No queremos invasores que nos invadan nuestras tierras, que nos expropien nuestros recursos, que nos esclavicen, pero tampoco estamos dispuestos a hacerlo a otras naciones. Entonces, Así esos son es. los términos de una convivencia internacional diferente. Sí. Creo que otro tema que lo hace vigente es de los temas de la convocatoria de este encuentro en defensa de la democracia, es el tema de lo digital, de la Sí, realidad, de la amenaza de la inteligencia artificial. artificial, pero también de la amenaza de estos tecnofeudales que Sí, están los tecnofeudales. controlando la conversación pública, que, como diría Pedro Sánchez, influyen en el debate público, influyen qué se dice, qué no se dice para las conversaciones entre ciudadanos. Quieren influir en las elecciones, quieren incluso influir en el estado de ánimo de la sociedad. Entonces ellos acendran o premian o promueven el discurso del odio, la polarización, este asunto de impedir que las redes que en algún momento alcanzaron un punto de deliberación, de debate, Sí. con argumentos, y por lo tanto también de construir consensos, pues ya se volvieron invivibles, y porque ya son posturas irreconciliables. Entonces ya no es un espacio democrático. Así es. La democracia es la capacidad de dialogar, de escuchar los argumentos del otro, poder incorporarlos, y entonces resulta, pues, no un consenso, porque no necesariamente es un consenso, pero sí este diálogo que incorpora los argumentos de los demás. Creo que eso es parte y lo de las Naciones Unidas que ya comentaron, que está en riesgo tener una institución internacional que garantice la paz, que garantice el diálogo y Sí. que dé certidumbre de una legislación internacional que se respeten los derechos de las naciones. Karen. Sí, pues esta cumbre fue importante por muchos aspectos. En términos globales ya lo han expuesto bastante bien los compañeros, las compañeras, pero creo que es de destacar el discurso de la presidenta y la posición que tuvo particularmente en esta cumbre, particularmente en Barcelona, porque son pocas veces cuando sale a otro país nuestra presidenta y que fuese justamente a un encuentro progresista que busca hacer frente a una posición totalmente bélica y contraria a lo que se dialogó en este espacio, claro que es un indicativo y una posición política, no solamente a lo interno, sino a lo externo y particularmente frente a el embate que ha tenido el mundo frente a esta política tan agresiva, encabezada narrativamente, sí, también, pero también con hechos y acciones concretas por parte de Donald Trump. Es importante también porque se retoma la tradición diplomática que tiene nuestro país, que lo hace de una manera, con una manera digna, con una postura que además es abrazada por otros países. El comunicado conjunto que sale entre México, Brasil y España es muy indicativo también del liderazgo global y regional que está teniendo ya nuestra presidenta. Y también es importante porque se reivindica la historia de México y también se reivindica el humanismo mexicano. Su discurso estuvo cargado de
diversos señalamientos a la historia, vinculándolo con los principios y los valores que caracterizan al pueblo de México. Me parece particularmente importante que ella destaca en todo momento que ella no viene representándose así, sino que viene representando a un pueblo que es solidario, que es trabajador, a un pueblo que tiene una historia que es una historia viva, es decir, reivindica a los pueblos originarios de Mesoamérica, en un país en donde hubo ciertas tensiones por la falta de reconocimiento de pues, los excesos que hubo durante el periodo de la conquista. Pero además reivindica postulados históricos que han sido, yo creo que uno de los regalos de la política de México hacia el mundo: el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los estados, la lucha permanente por la paz, etcétera, etcétera. Todo esto recordando también a quienes han hecho la historia de nuestro país. Ahora, me parece también importante en términos de la disputa ideológica que se pone en juicio el término de libertad y el término de democracia. Se le responde totalmente desde una posición en la que se resignifica lo que es la democracia y la libertad. La democracia, la presidenta lo dijo muy claro, no puede haber democracia, no puede haber libertad si no hay justicia social. Ahí está el acento particular del postulado mexicano, no de lo que se pueda discutir en otros países, de lo que hemos visto de la teoría clásica, sino del modelo que se está construyendo en nuestro país. Y mencionó el amor. ¿Qué también, tanto le claro. incomoda a la derecha cuando dicen que el amor construye democracia? Leí por ahí, y ahorita vamos a debatir con los fantasmas que están por ahí, porque también Héctor Aguilar Camín, que lo convocamos pero no pudo venir, criticando, cuestionando la reivindicación de los pueblos originarios que hace la presidenta y burlándose de eso. Pero dice que son apenas el 10%. 8%. ¿Y qué pasó con el 92% de los mexicanos? Sí, sí, sí. Como él tiene sangre azul, sabemos. Seguramente en Chetumal llegaron solamente de una solo los sola, piratas los llegaron por una sola etnia. Y también otros cuestionamientos para abrir el debate de que cómo es posible que la presidenta, estando en Europa, no haya ido a saludar a Giorgia Meloni, o sea, en Italia. Son las locuras que se han dicho. Pero ¿a qué le atribuyes esa reacción Pues de la derecha? Que ellos esperarían un presidente, una presidenta en este caso, que se doblegara totalmente a la monarquía, que les agradeciese a aquellos que fueron los responsables de que se tenga el 8% de la población de los pueblos originarios. Eso es lo que se esperaría en este caso. Y también hay un profundo descontento por parte de la oposición y de la derecha, tanto mediática como política, porque la presidenta ha marcado una agenda política regional y global que difícilmente ellos pudieron hacer en ningún momento de la historia de nuestro país, al menos con este nivel de dignidad que se ha mostrado y con esta claridad política y económica con la que ella ha llegado. El que se pongan en disputa, regreso a lo mismo, estos conceptos que han sido centrales para sostener el discurso de la derecha, la democracia, la libertad, pero entendiendo la democracia y la libertad en beneficio del individuo, ¿no? En beneficio del libre mercado. Claro que rompe totalmente con todo lo que se ha logrado imponer en el imaginario colectivo, y la presidenta ya no lo dice a lo interno del país, sino que lo pone de manifiesto en una tribuna pública en la que además son abrazados estos conceptos porque justamente están demostrando que son efectivos, no como los conceptos del neoliberalismo que han demostrado ser un fracaso. Tan es así que ni siquiera esta cumbre de ultraderecha ya es capaz de sostener que funcionó el neoliberalismo, y que se pongan en disputa estos conceptos hoy en día, pues demuestran que México está en un punto totalmente diferente al de la mayoría de las naciones respecto al modelo y la implementación de un modelo político y económico. Así es, Azul. Sí, justamente creo que no solamente frente al neoliberalismo, creo que el rol que juega México en ese lugar y la presidenta Claudia Sheinbaum
con un proyecto político, social, económico que está probado, digamos, así es como se recibe en este foro, ¿no? O sea, porque tienes otra serie de participantes con una afinidad con respecto al proyecto, pero que tienen realidades muy distintas, hay que decirlo, en sus propios países, ¿no? Sí. O sea, si hablamos de Pedro Sánchez, si hablamos incluso de Lula, ¿no? O sea, el nivel de polarización que hay en Brasil en este momento no es lo mismo que lo que en algún momento pudo haber gozado desde el punto de vista de la legitimidad Lula al interior de Brasil. ¿No sentiste a Lula, y lo pregunto también a los otros compañeros, compañera, autocrítico, como muy autocrítico Yo de, creo lo que, que- de los dos procesos que él ha vivido, además? Yo creo que fue muy autocrítico y que eso además tiene todo un sentido y un valor Sí. dentro de lo que se plantea en un foro como este, donde no nada más nos estamos planteando cómo nos contrastamos con respecto a este otro modelo que no solamente fracasó, sino que es voraz y además es violento y además es aniquilador y quiere seguirlo siendo, y cómo nos resistimos a eso, ¿no? Sino también de qué manera, un poco retomando lo que decía Jesús, nosotros lo podemos hacer mejor. En el caso de Lula, él ya estuvo en varias partes de ese proceso y entonces también tiene una capacidad de ver varias cosas, o sea, el efecto que eso ha tenido al interior de su propia población, de su propio país, pero también los cambios que se han venido dando en el mundo, ¿no? Y dentro de esos cambios está la aparición de un México y un proyecto que a la vuelta de 7 años tiene una legitimidad de un 80% de población que está con el proyecto y no es una casualidad. Tiene una legitimidad que tiene que ver también con la manera en que económicamente se ha podido sostener. O sea, es sostenible y además ha puesto al país en un lugar muy distinto de otros países frente a una circunstancia tan crítica como la que estamos viviendo a nivel mundial por la guerra en Irán, antes con la guerra en Ucrania, digamos, y eso se reconoce desde adentro, y esta parte de la disminución de la pobreza, la disminución de la desigualdad, una serie de indicadores que si uno ya lo ve como conjunto de resultados del proyecto, bueno, pues con todas estas cartas credenciales llega México a este foro para decir si hay un camino posible, ¿no? No, y además el hecho de, sobre todo yo percibí en Lula, si quieren ahorita después del corte lo platicamos, la alegría de tener a una figura nueva en el escenario internacional como es Claudia Sheinbaum, en el escenario internacional progresista, Pero Claro. es donde antes él figura- convivió con Hugo Chávez, con Kirchner y Cristina Fidel, y con con... Fidel. Claro, pero es Y con figura Fidel. nueva y con ese peso, con ese valor Exacto. que no es... Entonces vamos a sentarnos a seguir debatiendo sobre una perspectiva demagógica, sino incluso demagogias que si uno voltea a ver hacia atrás y también hacia América Latina, pues de pronto han fracasado y hay que ver por qué. Así Sino nos da la oportunidad de ver cómo sí se puede. Eso es lo que representa hoy Exacto. México y eso tiene un gran valor. Y por eso creo que fue un acierto muy importante que la presidenta se haya dado la oportunidad de sí estar ahí representando todo eso. Así es. Un Vamos a un paréntesis, corte, vamos a un corte y ahorita regresamos. Solo un paréntesis. No nos dejen. Regresamos a debate público. Nos quedamos en algo que querías comentar, Jesús. Sí, bueno, sobre la mitología, porque la reunión de Barcelona es como una reunión iberoamericana. Sí. Son presidentes latinoamericanos, figuras latinoamericanas y el presidente de España. Dos comentarios. Bueno, también hubo de Sudáfrica, ¿no? Bueno, ya Maposa, sí, pero digamos de origen Sí. era más latinoamericano, después ya fue más tercermundista, como se decía antes, África incluida. Así es. Muy interesante la propuesta del presidente de Sudáfrica de hacer un análisis sobre el tema de la desigualdad y en relación a la democracia, la democracia desde la perspectiva, digamos, desde la izquierda, es que la democracia debe estar asociada a la justicia social o no es democracia. Claro. La derecha piensa que no, que eligiendo personas y teniendo un modelo privatizador puede mantenerse la democracia, Sí. pero hoy les estorba la democracia. La derecha se radicalizó y se volvió ultraderecha porque hoy la democracia les estorba las Naciones Unidas, les estorban las instituciones que reconocen los derechos de los demás y que, digamos, balancean la cancha. Así Entonces, es. ellos quieren la cancha desbalanceada para que abusen los mismos de siempre. Las naciones poderosas que tienen armas nucleares,
que puedan saquear África, Asia y América Latina. Sí. Ese es el modelo que están defendiendo. Pero bueno, yo lo que quería comentar es que en esa falsa idea que tienen los comentócratas y en las redes, la derecha, de que mientras Trump se reunió con 12 presidentes de América Latina, aquí apenas eran 4 o 5. 4. Pero bueno, solo 70% del PIB Exacto. de América Latina. 73% del PIB y 58% de la población. Así O es. sea, ahí está el peso específico del progresismo hoy, que está gobernando los principales países y los que determinan el PIB del local. Y luego, el otro tema que quería comentar es de la autocrítica, en dos sentidos. Uno, la falta de autocrítica en España respecto a la conquista. Sí. Todavía el gobierno español no acaba de entender la importancia ¿A qué le del atribuyes eso, perdón, que sea tan de difícil? la corona, que le cuesta tanto a la monarquía aceptar lo que decía la presidenta. Les llevo la carta de Carlos V, donde él ya acepta que hubo Así abusos es, de la conquista y que dice, bueno, aunque la reina Isabel quería defender y proteger a sus súbditos en América, pues los españoles fueron muy abusivos, los esclavizaron. Hasta y los Chabela de Gran despojaron. Bretaña pidió disculpas a la Commonwealth. Entonces, eso no acaba de resolverse. Sí. No quiere decir que haya una crisis diplomática, como se decía, que cuando llegó Claudia Sheinbaum a España, pues ya se resolvió la crisis diplomática. No ha habido nunca una crisis diplomática. Había una pausa, digamos, de las relaciones, porque, digamos, pensando en un trato entre iguales, pues resarcir las situaciones del pasado Los también desencuentros. ayudan a que, por más que se quiso construir la figura del encuentro de los mundos, Sí. no funcionó. ¿Por qué? Porque hay una herencia colonial que hay que ser autocrítico, porque el colonialismo también es interno. El neoliberalismo es la legalización del colonialismo interno, Órale. de que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ciudadanos que lo merecen todo y otros que merecen estar en la inopia, en la pobreza, en la marginación. Entonces, eso es lo que legaliza el neoliberalismo. El neoliberalismo legaliza el despojo, legaliza la usura, es decir, el robo descarado y Así el es. uso patrimonialista de los Recursos recursos públicos. de los recursos públicos para enriquecerse. Entonces, todo eso, bueno, pues es falta de ética política. Y yo creo que lo que planteó Lula de la autocrítica de la izquierda, que gobierna con un programa de derecha, le hizo mucho daño a la izquierda. También como le hace daño la falta de autocrítica a la izquierda Claro. de su pasado autoritario. Sí. Es decir, alejarse del autoritarismo como modelo, por eso es tan importante la vía democrática que se ha construido para fortalecer, digamos, los derechos de los pueblos en democracia. Es decir, la democracia es un proyecto histórico de la izquierda. ¿Por qué? Porque es la igualdad ante la ley. La igualdad de todos los ciudadanos para poder elegir y para poder definir a los Así es. representantes. Elegir a los gobernantes y a los representantes. Y la igualdad sustantiva, como todos somos iguales. Nadie ni por el color de la Así piel, es. ni por tu ideología, ni por tu género. dinero eres diferente, eres igual y tienes los mismos derechos. Eso es lo que hoy está en cuestión. Por eso está en peligro la democracia. Porque más bien se está defendiendo la plutocracia, la oligarquía del poder del dinero. Eso Así es lo que es. quiere ser, lo que la ultraderecha tiene como bandera. No lo puede decir abiertamente, no puede defender ese proyecto de desechar a la mayoría de la población para empoderar a una minoría. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues generar, diseminar el odio, diseminar la polarización y evitar que haya un debate público real. Y tergiversar Bueno, las claro. cosas, o sea, difamar, Quieren cambiar la calumniar, historia. Bueno, mentir, esas las ¿no? noticias falsas como el elemento central. Así de Aunque esto. cada vez sí lo dicen más claramente, ¿no? Pues porque están Sin orillándose, ¿no? Sí, sí, es que Se ha ido ellos el pudor. han tratado de crear una historia una y otra vez. Hay un relato. capítulo mexicano, que yo lo recuerdo muy bien ahora que los escuchaba, que empezó claramente con Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo. Sí, sí, sí. Que Hasta empezó llegar al primer a mundo. construir la historia de un país diferente que hizo a un lado por completo la realidad. Y por eso cuando en 94 le estalla el conflicto en Chiapas, con todas las señales Íbamos que ya al había primer mundo, decía alrededor. Salinas. Exactamente, Ya estábamos ahí. exactamente. Y era el simple hecho, bueno,
llegó al extremo de quitarle ceros al peso, por ¿Tú crees que ejemplo, por eso ¿no? le molesta tanto a Héctor Aguilar Camín, Sí. asesor de Salinas de Gortari, en esa cruzada al primer mundo que ahora se habla Es que y le se quitaron reivindica? ceros al apapacho. entonces- Exactamente. Es que no es lo mismo que ¿Cuántos te ceros le habrán apapachen. quitado a su apapacho? Imagínate, éramos millonarios en aquella época, pues Sí, ganábamos pues, miles de por millones que enviarle no una se factura Facturaba veían. en dólares, en Nexos. Así es. Es que todo eso, Exactamente. igual que vuelta. O sea, es que eran beneficiarios del poder y ya no lo son, por eso están enojados. Pues Ellos que eran es- intelectuales originarios. Es que es un tema... Y originales. Es un tema, no hay que olvidar, sí, el tema económico es fundamentalísimo, particularmente en estos personajes. Pero es que ellos se consideraron los creadores del Nuevo México, Los inventores los de una inventores del realidad. Nuevo Sí. México. Yo lo recuerdo perfectamente bien en aquella época, cómo empezaron a cooptar a los cuadros que habían destacado por un cierto activismo, inclusive laboral, por ejemplo. Hernández Sí. Juárez es un ejemplo clarísimo de Y las ONGs, el sindicato que sindicatos. debe ser, el que colabora, el que coopera, el que engrandece El una de la empresa. flexibilidad el de laboral. Exactamente. Gustavo Gordillo de Anda, por ejemplo, también. Sí. Hugo Andrés Araujo en la parte del campo. En fin, que fueron cooptando y creando su propio mundo de los principales cuadros en ese mismo concepto viejo priista del corporativismo que apapacha y cubre a todos, donde no necesitabas ninguna otra alternativa porque ese Estado, construido a partir de lo que ellos creyeron que era la victoria de la revolución, que lo interpretaron a su manera, es lo que debería ser. Y cuentan ahí con el hecho de que este país también se moldeó pues con esa misma tesis que fue cambiando a lo largo de los años Así es. y que ahora, una vez que se enfrentan con una mezcla diferente de un México, con una propuesta económica, social y política que tiene elementos de aquella época, porque no podemos sustraernos a que de una u otra forma somos también parte de esa misma creación del concepto educativo, político y cultural, pero con una propuesta nueva que mira a los que abandonaron durante todo el camino, pues no lo entienden. Ahora, fíjate lo que estás diciendo que es muy importante. Lo que no pueden negar, por muy cínico que sea Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause y estos, es que las dos veces que se quiso imponer el modelo neoliberal por la fuerza fue por la vía autoritaria y por el fraude electoral, con Carlos Salinas de Gortari y con Felipe Calderón. Y ahí estaban el par de Bonnie and Clyde, asesorando primero a Salinas y luego a Calderón y obviamente a Fox. Pero este modelo, que está actualmente, aunque les duela, ganó por la vía democrática. Exacto. O sea, ganó con elecciones creíbles, ganó con elecciones vigiladas, ganó con elecciones competidas, ganó con todo el aparato mediático de derecha en contra. Y con las reglas que ellos crearon Que y ellos se negaron crearon. a cambiar. Ojo, O sea, también. la Y sobrerepresentación que luego se quejaron. fue un invento de Héctor Aguilar Camín y de Jorge Alcocer y de José Woldenberg en el 96 con Cedillo, Exacto. para que el PRI no perdiera el control de las cámaras. Entonces, ¿de qué vienen ahora a rasgarse las vestiduras, no? Es que es el problema, los pillamos, os pillaron en la contradicción y no tienen la capacidad de reconocer que el origen mismo del modelo que defiende, Sí. te lo dicen en las escuelas de economía neoliberales. La única forma de imponer un modelo económico como el de libre mercado, como el que se vive en México, es a través de un gobierno autoritario. Por eso Chile es el Chile de Pinochet es el primer país donde funciona este modelo. En los 90, recuerden cómo se ponía a Chile como el modelo del éxito latinoamericano de los Tigres del Pacífico. El pionerito. ¿Pero por qué? Pues porque lo impusieron a punta de muerte y sangre. Porque que era fue autoritario, Pinochet, porque era una exactamente. dictadura. Y te lo decía en la escuela, no funciona con gobiernos democráticos. Digo, yo Porque estudié... son políticas muy Pero aquí en el impopulares. Sí, encuentro, claro. y eso es lo importante, es que son gobiernos que te dan resultados. O sea, por ejemplo, son democracias que están favoreciendo a sus pueblos, Sí. que están ampliando libertades, que económicamente, a pesar de un entorno difícil, pues están teniendo buenos resultados, aumentando los salarios, mejorando los servicios Así es. públicos, la educación, la salud, No, y etcétera. reduciendo la pobreza. Brasil y México sin algo se hermanan o son comunes los proyectos de Lula y de la Pero ahí Cuarta es interesante, Transformación. mientras Lula en el primer gobierno logra, o los primeros dos gobiernos, logra que 50 millones de brasileños salgan de la pobreza, Sí. viene Bolsonaro y derrumba todo eso Exacto. y acaba con ese avance. Con ese avance. Y entonces no hay sociedad que lo defienda. La autocrítica de Lula es justo que no pudieron comunicarle a la sociedad
que estos derechos son parte de una lucha política histórica de la clase trabajadora, de los pueblos, por lograr mejorar sus condiciones de vida, y que eso implica que la derecha siempre va a empujar a acabar con esos derechos. Entonces, como no, digamos, eso no formó parte del razonamiento de los beneficiarios de esa política, pues terminó anulado. Entonces, esa es parte de la autocrítica de Lula. Que hizo Lula. Así es. Y creo Karen. que esta autocrítica es muy importante para que México recoja todas estas experiencias. Es un modelo que todavía no está acabado, el que está conformando en nuestro país. Hay muchas experiencias de otros países, tanto en lo positivo como también en los errores, que es importante pues también mencionar que existen errores y que México tiene la posibilidad de ver lo que pasó y no repetirlos en esta construcción del humanismo mexicano. Me parece que el punto de la economía es el tema central y el que tanto molesta así a los opinólogos, pero también es un tema fundamental para la vida de las personas. Tan es así que la presidenta lo puso el acento muy, muy claro y dijo, la próxima cumbre invito a todos a que sea en México y que discutamos justamente el tema de la economía centrada en el bienestar. Es decir, las propuestas que tengan los diferentes países, y el que sea en México va a ser un ejemplo muy, muy, muy claro, porque se va a ver de viva voz, lo van a poder conocer cómo es que se está llevando a cabo este modelo, en donde a la par de que hay un fortalecimiento de la soberanía, se tiene pues una industrialización con el Plan México, es decir, no hay una ruptura con sectores privados, pero sigue siendo una rectoría del Estado, y esto está dando resultados tanto en términos del PIB como en términos de la reducción de las desigualdades. Va a ser interesante el cómo se avance sobre la discusión de este rubro específico, en donde hay un punto que es diferente a lo que habíamos visto en los gobiernos progresistas, al menos de Latinoamérica, en años previos, sobre todo porque hay una visión a futuro y no se busca solamente sobrevivir el momento en donde sabemos que los ataques que existen pues son incesantes, ya sea aquí o en Brasil o en Colombia o en cualquier punto en donde avanza un gobierno progresista. Así es. Ahora, no hay una ruptura con el sector empresarial, ni con el caso de López Obrador, ni con el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sí hay una disputa muy agria, muy dura, con uno de los oligarcas heredados del modelo salinista, claro, que además también se llama y se apellida Salinas. Así Salinas es, Pliego. Porque sí hay nuevas reglas. Es justo, hay reglas claras. Exacto. ¿Cómo interpretarías eso? Es que justamente esta disputa es porque hay nuevas reglas, hay reglas que ya están definidas, hay reglas que se clarifican todavía más, y hay intereses y hay un hombre en específico, Salinas Pliego, que no quiere pues ser sujeto a estas reglas que están parejas para todas y para todos. El que se quiera salir del consenso que ya se tiene en todo el país, pues habla de una expresión particular y no de algo generalizado por parte de la inversión privada en nuestro país. Es un caso específico con nombre y apellido de un empresario que se hizo rico a costa del empobrecimiento de miles de personas en el periodo pues de Salinas. De Salinas para acá. De Salinas Es un punto para adelante. importante porque los empresarios mexicanos, brasileños, bolivianos, argentinos, están acostumbrados a gobernar o, por decir, a ser dueños del país, a que dispongan de los recursos de la nación, pero también de las personas y del territorio. Entonces, son rentistas, normalmente no es que inviertan mucho y que sean innovadores y traigan la tecnología y la industrialización. Normalmente viven del presupuesto de la obra pública y de los contratos públicos. Entonces, ¿qué es? Porque esto es un rasgo característico de toda América Latina. Así como hay otros que vea que va a abordar, que la izquierda tiene o que las sociedades tienen que resolver. Pero uno muy característico es las oligarquías, la colombiana que es, o la peruana que es peor todavía, no les importa el país en sí. Lo que les importa son sentirse poderosos. El privilegio de mandar. Dueños del país. Aquí el problema, y con los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador como de Claudia, han ganado como pocas veces, tanto los bancos como los empresarios. Pero aún siguen enojados, siguen inconformes, porque ellos disponían
del Poder Judicial, del Congreso y del Poder Ejecutivo y del presupuesto público. Y este ejercicio del poder, y además hay también un racismo y un clasismo introyectado en ellos, Sí. que les impide aceptar que ya el pueblo puede decidir cosas, que puede elegir a los gobernantes que le van a hacer políticas que le beneficien. Eso es Y una que ya no leen a mala Héctor cosa, Aguilar que no van a Camín y aceptarlo. Enrique Krause. Está introyectado en su ADN cultural Así de es. no aceptarlo, como los intelectuales amanuenses del poder, que tampoco van a aceptar que ya no jueguen un papel como lo tenían, de ser corifeos del poder y beneficiarios del mismo. Entonces, Exacto. eso es lo que ha cambiado. Creo que el proceso democrático de México puede revelar muy claramente el empoderamiento de la sociedad en procesos políticos, pero que también tiene un correlato social y económico que estamos viendo que está funcionando. Entonces, porque no solamente es el beneficio de los programas sociales, es el aumento salarial, es el mejoramiento de las condiciones en el campo, y todo eso también tiene que ver con la participación política. Y creo que, y yo lo cerraría ahí, a la ultraderecha, aunque ha utilizado técnicas y estrategias de la izquierda, incluso ideología y fraseología de la izquierda, Sí. hoy la izquierda ya se olvidó de Gramsci. La ultraderecha no, son los lectores más denodados de Gramsci para hablar de la hegemonía cultural, la contrahegemonía, y entonces ahora están lanzados. Sí cambiaron de a a Gramsci por Pasco. Bueno, eso es. Por Pasco, que es como Y Gramsci. ahora están en su déjà vu de su batalla y narrativa cultural, ¿no? Exactamente. Pero es justo por eso, que no están dispuestos a ceder el poder como lo entienden, y ellos tampoco les gusta la democracia. La democracia es una cosa incómoda para estos poderes que son dueños del país, porque la chusma, el peladaje, como Sí. decían antes, el populacho, por eso les duele la palabra pueblo, porque Sí. piensan que esos es del pueblo, los que no van a los grandes almacenes a comprar en las tiendas de élite. Ellos decían Y- ciudadanos, ¿te acuerdas? Sí, Los- sí. Claro. Las Claro. organizaciones ciudadanas. Ciudadanas. El INE ciudadano. Claro. El INAI ciudadano. ¿Qué es ciudadano, por Dios? Eran los sectores de la élite y de la oligarquía acuerdo Claro, con intelectual. financiados por Es- empresarios o por los Estados Unidos, que ahora Así nos es. enteramos que todos están financiados por ellos. Entonces, eso creo que ha ido cambiando afortunadamente. Sí hace falta una autocrítica o un proceso de cómo América Latina va a despojarse de la corrupción como Sí. un proceso endémico que afecta a la derecha, a la izquierda y afecta a los proyectos nacionales, y que creo que es un tema que aún está pendiente en el Ese mundo, es el gran tema, donde ¿no? tenemos ahora un ejemplo donde se hacen ricos haciendo guerras, y entonces el incentivo para romper las reglas, para no respetar la democracia, es muy grande porque se obtienen ganancias ilegales, pero inmorales también. Así es. Alberto. Es que es importante también no olvidar de dónde venimos, Ujú. porque es cierto lo que dice Jesús, el empresariado mexicano vive de los contratos, vive de las licitaciones. Sí. No hay hasta ahora algún atisbo de que quieran realmente competir. Son muy escasos los empresarios que O le apuestan, invertir. que lo hacen por invertir. Durante décadas vivieron protegidos, estaba la frontera cerrada y eran felices. El milagro mexicano fue posible por el apoyo de los gobiernos en turno, no necesariamente por la productividad ni la inventiva de los empresarios mexicanos, que eran muy buenos ejecutores, muy buenos gerentes de recursos humanos, pero hasta ahí. Pero No si había un llegaban a proyecto ningún de otro lado. industrialización, si había un proyecto económico Exacto. de utilizar los recursos naturales para mejorar la situación del país. Y no hay que Y olvidar tuvo resultados. la famosa frase de Serra Puche, que era el secretario de la SECOFI, de Comercio, De comercio. Que Y decía- luego secretario de Hacienda de 28 días. de con 28 días, Cedillo. sí, que le echaron la culpa del error de El- Se diciembre. tomó todo el el secretario tequila Cetes. y le hizo efecto. El Exacto. secretario Cetes, que duró 28 que llegó a días. decir, yo me acuerdo muy bien, y yo estaba en esa conferencia, en ese encuentro que estaba yo cubriendo, que llegó a decir, la mejor política industrial es no tener política industrial. Sí, sí, sí. Y lo dijo la CONCAMIN, y los empresarios ahí pues aplaudieron, claro, no por compromiso, sino porque efectivamente les convenía bastante no ser obligados a hacer la política industrial que requiere el país. Entonces de ahí venimos. Que no fue un discurso, fue No, una realidad. No, fue una realidad. Y Así venimos, no hay que olvidar que fue justamente Ricardo Salinas Pliego puesto como el ejemplo del empresario mexicano en aquellos años. Ese era el modelo que se quiso seguir.
el tipo de empresariado que había que plantear como los caminos y la ruta que había que estar pendientes, porque era el modelo del empresario mexicano. ¿Pero tú crees que sí fue un modelo Salinas Pliego en algún momento? No, yo creo que no, realmente Yo creo que siempre él fue un personaje cercano al poder y que Sí. tuvo acceso pues a recursos, a la concesión, y todo eso también le favoreció sus negocios, pero no es que ella es un modelo Es que de empresarial. ahí viene la contradicción, porque él es el empresario, el modelo del empresariado que le convenía a ese modelo político que estaba en turno. O sea, no estamos hablando de que sea el mejor. Era O sea, el que se no producía, necesitaba. sino ya te importaba capté. cosas. Un Sí. modelo construido. Sí, o sea, Sí. decían, es que todos tienen que ser como él, así de Que le tramposos, convenía al modelo mala persona, político y sí. a ellos les O sea, convenía. traer porque, cosas pues, baratas y venderlas caras. Exactamente, Ese es el negocio, ese era, ok. ese era exactamente el modelo que Y querían ese es el promover. modelo de negocios de este No, y señor. expoliar a la gente con menores recursos a través Exacto. de lo que él hace con Electra. O sea, es decir, ese es el modelo. Yo alguna vez dije que si para Emilio Azcárraga Milmo, para el Tigre, Televisa hacía una televisión para una clase media jodida que no saldrá de jodida, Salinas Pliego hace una televisión para joder más a los jodidos, es decir, para todavía endeudarlos más, etcétera. Es decir, un profundo clasismo y racismo que se agudizó con el modelo salinista y con el modelo panista. Es decir, el gran salto cuántico de Salinas Pliego es con Fox y con Calderón. Claro. Y que tiene sus pares en los Milei, por ejemplo. Así es. En ese tipo de empresarios ahí, porque ni siquiera estamos hablando de una cuestión ideológica que lo sienta más allá del racismo y su propio origen traicionero hasta con la familia. Pero mira, hay No, más de que la empresario, es identificación como con un esos. empleado de Un TV gestor. Azteca, ¿no? O sea, el presentador que lo proyectan políticamente y llega. Lo No, querían perdón, pero reclutar es que es en un lugar de modelo Andrés político. Ruemer, que andaba perdido ahí en Israel, porque es como el Epstein de Salinas Pliego, ¿verdad? Pero nadie lo menciona ahora porque pues Andrés Ruemer es innombrable, ¿no? Pero ese es todo el fenómeno de un empresariado acostumbrado a ser el beneficiario de los trucos y de las trampas fuera del Estado de Derecho que tanto defendían. El ballet folclórico del Estado de Derecho, decía Monsiváis, pero que se lo violaban y se lo violaron todo el tiempo. El problema ahora es que ya no tienen esos privilegios, ¿no? No, y que no les gusta que haya beneficios para la gente. O sea, eso es algo, una cosa tan clasista y tan Y racista. por eso ahora están tan enojados de que eso sea reconocido y validado ahora. A nivel internacional. A nivel Dice, internacional. Dice, ¿cómo le dan a los exactamente. jóvenes? Mejor que La me lo den derecha a mí. mexicana y la derecha, imagínate, todas están todo el tiempo luchando para desacreditar a sus propios gobiernos Así es. progresistas en el poder. Aquí en México no ha funcionado, pero en otros lugares sí. Y bueno, particularmente en España tienen varios problemitas. Entonces ahora se pone este ejemplo y toda la derecha internacional pues es salta. impresionante cómo incluso la derecha quiso descafeinar a Juan Manuel Serrat, por poner el ejemplo, devolverlo así como si fuera este cantante guatemalteco, ¿cómo se llama? De Arjona. Ay, no. No, en serio, o sea, Nada que ver, Pero ¿eh? no, Nada es que que ver. no, hay no, no, niveles. estoy diciendo no, pero quisieron, o sea, a Serrat, por Dios, a Serrat el símbolo de la resistencia frente al franquismo y el símbolo del orgullo catalán. Bueno, este reconocimiento tan claro que hace Serrat a Claudia Sheinbaum, a lo que ella representa, a su legitimidad, a lo que representa la Cuarta Transformación, es increíble que los medios mexicanos, que los artistas mexicanos de la televisión o de la música no puedan tener esa capacidad tan sencilla de sentirse orgullosos de un proceso que es de todos los mexicanos, no es de una minoría. No es solo de López Obrador, como quisiera Salinas Pliego todo el tiempo estar induciendo, no, es un proceso social. Lo que está representando Claudia Sheinbaum en Barcelona es el éxito de un proceso, de una revolución social y democrática en México. Pacífica. Y pacífica. Que ya tiene resultados políticos y económicos también. Y que ya ocupa una escena en el contexto internacional. Porque además le tocó la desgracia a Claudia Sheinbaum, o la gracia, no sabría de decirlo, de lidiar con quizá el político más antisistémico y tóxico de esta coyuntura, que es Donald Trump, sin pelearse con él, sin
caer en las provocaciones de la ultraderecha y logrando pues un respeto para México, ¿no? Para todo el país. Sí, pero pues por eso no es de sorprenderse, ¿no? Lo que valida Serrat es el proceso social y el proyecto social que representa Claudia Sheinbaum. Si no pueden ni reconocer o sea, porque también pasó medio en blanco en muchos espacios el reconocimiento que hace una Meryl Streep, ¿no? Claro. Que lo claro. que está reconociendo es que llegue una mujer a la presidencia, Que pero no esa ha parte de la derecha la no ha puede ocurrido ni descafeinar siquiera más en y Estados de Unidos. todas maneras no lo pasaron, ¿no? Sí. Imagínate lo de Serrat, pues. No, en fin, nos queda un minuto. ¿Alguna reflexión final? Sí, Albert? yo nomás rápido Sí. para dejar el paso. Yo creo que de esta cumbre y de lo que estamos hablando, hay un tema central que lo mencionaron todos, el tema de la congruencia. O sea, para defender un proyecto de izquierda con una visión democrática, con justicia social, obligatoriamente se requiere de la ética política, se Sí. requiere de la congruencia entre lo que se plantea y lo que se hace, entre los principios y lo que se ejecuta. Entonces, el hándicap está difícil, ¿no? Porque también en el tiempo el poder pues desgasta, ¿no? Entonces, Así es. para los que estamos ahora, para los que vienen, la congruencia es la posibilidad de continuidad del proyecto o que la gente pues se inconforme como sucede cuando un proyecto se desvía y traiciona los principios. Así es. Y Alberto. también el volver a los orígenes, o sea, porque el planteamiento que hace la presidenta Sheinbaum a reconocer que la fuerza de la propuesta que fue a representar no es de 2018, no es del 71, no es del 68, sino que viene del origen mismo de los pueblos originarios, los verdaderos dueños de Exacto. esta tierra. Creo que esto es reconocer realmente que llegamos todas, todos, todes, ahora sí de veras. Así es. Y también, sumado a lo que dice Alberto, el entender que un modelo para que sea totalmente efectivo tiene que ser construido con base en la pues realidad misma y la realidad propia, en este caso del país, y eso es lo que se está haciendo en México y eso es lo que presentó la presidenta como un proyecto de nación que está siendo efectivo desde hace ya casi 8 años, Exactamente. Pues se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Gracias a todas y a todos ustedes. Nos vemos en la próxima emisión de Debate Público.